compartiendo la pantalla. Primeramente la pantalla, ¿cierto? Bueno, el tema de esta noche es la comunión con la luz. Hemos hablado varias veces, pero ahora vamos a ver otro aspecto de la comunión. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol San Pablo que hay cosas que no podemos hacer. Una de esas cosas es estar al mismo tiempo en comunión con la luz y las tinieblas. Este tema es el que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Primero, la comunión solo con la luz. El texto principal es 2 Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, acá esto es lo que este pasaje es el que vamos a desarrollar para entender que no se puede hacer según Dios, según la palabra de Dios, ¿cierto? No se puede hacer dos cosas al mismo tiempo con respecto a la comunión, ¿cierto? No se puede estar en un yugo desigual con los incrédulos. Las diferentes cosas que no se pueden hacer, que según ese pasaje que hemos leído, 2 Corintios 6. Primero, unirse en yugo desigual con los incrédulos. Siempre, cuando se habla de yugo, es una semejanza, una analogía de cuando hay dos bueyes que están unidos por una madera en la cerviz, y un palo que une a una carreta, y ahí llevan un peso. O también, cuando se va a sembrar, se va a dar la tierra, hay un instrumento para abrir los surcos que el buey hace fuerza y abre el surco, ya sea para preparar la tierra como para abrir los surcos y sembrar la semilla. Entonces, eso desigual significa que uno va a tirar para un lado y otro para el otro. Entonces, unirse, o sea, no es cualquier unión, porque nosotros conocemos mucha gente que no tiene la fe nuestra, sin embargo tenemos algún contacto, alguna relación, a veces laboral, a veces una amistad media superficial, ¿no es cierto? Parientes que no creen lo mismo que queremos nosotros, pero acá está hablando de algo que, digamos, es muy, muy vinculante. Segundo, no podemos tener compañerismo en la justicia con la injusticia. Compañerismo significa que habitualmente uno anda con esa persona. Eso es compañerismo, ¿no es cierto? Dice, la justicia con la injusticia. Veamos, por ejemplo, un hombre que no cree en Jesús, ¿cierto? Como no cree en Jesús, no le va a importar decir malas palabras. Salen los hermanos, por ejemplo, salen dos hermanos casados y uno es creyente y el otro no es creyente. Entonces, cuando van caminando, van en el auto, uno empieza a asistir mujeres. El creyente va a pasar un mal momento. Un segundito, vamos a compartir la pantalla, ¿no? Traiga muchita. Bueno, entonces, la tercera cosa que no se puede hacer es tener comunión la luz con la tiniebla. Comunión es una palabra griega que significa asociación. Están asociados con una persona que está en tiniebla. ¿Qué es la tiniebla? Bueno, la tiniebla es todo lo que se hace sin la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cierto? Es la comunión con la tiniebla. Cuarto, tener concordia de Cristo con Belial. Belial es un nombre para Satanás. ¿Cierto? O sea, la persona que está conforme con el diablo no puede tener concordia, no puede tener simpatía con lo de Cristo. Y por último, quinto, dice, todo esto que estamos diciendo es lo que dice la palabra de Dios, hermano, no lo digo yo. ¿Qué parte de que con el incrédulo? O sea, si una persona no cree lo que creemos nosotros, lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder ponernos de acuerdo? ¿Cierto? Bueno, pasamos a este otro punto. Lo que somos en Cristo. Dice,
Fíjese, en otro tiempo erais tinieblas. Yo mismo, le hablo 40 años atrás, ¿cierto? En Córdoba, 41 años atrás ya se cumplió ese aniversario. Yo era ateo y era comunista. Era ateo y comunista, imagínense, hace 40 años atrás. Tengo 59 años, tenía 19 años, ¿cierto? Y yo estaba en el Partido Comunista, me juntaba con los comunistas, ¿cierto? Bueno, dice, en otro tiempo era así. No creía en Dios, no creía en Jesús. Pero ahora, dice, sois luz en el Señor. O sea, me uní a Jesús, acepté a Jesús, entró Jesús, que es la luz, ¿cierto? Es una luz diferente esta luz que el de lámpara. Es una luz en el sentido que pone en evidencia las cosas de Dios y también pone en evidencia lo que no es de Dios. Entonces acá dice que andemos como hijos de luz, si tenemos comunión, porque ahora somos luz. En otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Tenemos que ir pensando esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace la luz? Porque uno dice, ahora somos luz en el Señor. Dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, analicemos esto. Uno está de noche, acá, por lo menos en este barrio, 128 viviendas, a veces no están prendidas las luces. Está todo oscuro, nosotros a veces estamos sentados ahí tomando mate acá afuera a la tardecita, a las 8, y ya siendo las 9, por ahí pasan los autos y alumbran todo y se empieza a ver todo, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando se van esos autos, queda todo oscuro y no se ve bien, ¿no? Entonces, así es, cuando no está la luz de Jesús, cuando no está la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, entonces uno no sabe en qué tropieza. Por ejemplo, cuando uno no tenía Cristo, aborrecer, no perdonar, tener bronca, tener rencor, pasaban meses, años, y uno seguía teniendo rencor a ciertas personas. Pero ahora que uno está en Cristo, ya uno es otro tipo de persona. Y dice acá, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese, ¿por qué dice despiértate tú que duermes? Porque muchas veces, queridos hermanos y hermanas, el hermano está vivo, tiene la vida de Cristo, pero Satanás lo adormece y se olvida. Cuando estamos dormidos espiritualmente, nuestros sentidos espirituales no funcionan y la persona vive como si fuera un inconverso. Entonces, acá dice, despiértate, deja que el Espíritu Santo te despierte y en tu conciencia te des cuenta, no, sos una hija de Dios, sos un hijo de Dios, ya no puedes seguir viviendo como antes, levántate de los muertos. O sea, ya no compartas con los que están sin la vida de Cristo. Y dice, cuando uno hace eso, te alumbrará Cristo. Eso sale en Efesios capítulo 5, versículo 13, 14. La luz manifiesta todo. Nada se puede esconder cuando la luz se manifiesta. Cuando hay personas que están allí en la oscuridad debajo del árbol haciendo cosas feas, justo pasa un árbol y ya lo quieren ondear, ¿no es cierto? Al auto, a la persona que viene, porque están haciendo algo mal, ¿no es cierto? La luz manifiesta todo. Así como esa luz natural manifiesta las cosas, la luz de Dios alumbra y manifiesta si nuestra vida está agradable a Dios. Entonces, porque al tener unión con Cristo, somos luz en Cristo, como Él es, participamos de lo que Él es. Ahora, prepárese para lo que le voy a mostrar. Tenemos que prepararnos para que haya una reacción de parte de la tiniebla al ser luz en el Señor. Cuando usted es luz en el Señor, le va a pasar cosas parecidas, ¿cierto?, a San Marcos 1:23, que dice así. Pero había en la sinagoga de Dios un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Eso lo hemos visto con mi esposa infinidad de veces. Las personas que se manifiestan los demonios, aún mujeres, señoritas que hablan con una mujer, porque el diablo le toma la garganta y habla. Pero a veces no es necesario porque no estamos en un culto, usted capaz que entra a una carnicería, entra a un almacén o entra a un negocio en su vida cotidiana. Y si usted es luz en el Señor, va a notar que hay personas que se ponen incómodos con usted. Y a usted no le cae bien. ¿Por qué? Porque usted tiene aquí, porque al Señor. Vamos acá viendo la palabra de Dios y estábamos hablando entonces de que se manifiesta ya sea
visiblemente, porque hay un demonio, o el demonio se encubre, se mimetiza, se hace uno con la persona, y el carácter cambia de la persona, y le hace cara fea o le muestra. A veces, los demonios, los espíritus malos, se meten dentro de los animales. Y por ejemplo, hay perritos que lo ladran a usted como si quisieran, digamos, salir y meterle un coscacho en la cabeza, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué le pasa a este perro conmigo? No le pasa nada, son el diablo que usted es luz y le molesta esa luz que usted tiene, ¿cierto? Seguimos en la otra placa. Esta noche comienza el primer paso, vamos para la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena, todos los que estamos bautizados, por supuesto, ¿no? Vamos a proclamar que estamos en comunión solo con la luz. No vamos, en esta noche vamos a pedir perdón, a confesar. Miren, a mí hay un paisano, un amigo, judío, que vos sos mi amigo y yo lo aprecio y valoro lo que este paisano me dice, ¿no es cierto? Y tengo un amigo en Córdoba, un abogado también, pero yo entiendo que tengo que tener la gracia, la sabiduría para tratar bien a esa persona, pero como para llevarlo a Cristo, para llevarlo a la luz, pero no para participar de las mismas cosas. ¿Eh? Por ejemplo, ese amigo que yo tengo tiene mucha plata, pero es prestamista. Y yo, bueno, yo no haría, no haría eso de prestamista o ser así usurero que uno presta y después le cobra un interés sideral por las nubes. Entonces, bueno, esas cosas Dios a nosotros los pastores no nos permite. Pero yo no lo juzgo a él, yo trato de con mansedumbre hacerlo entender. Entonces, esta noche tenemos que dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos muestre si hay en nosotros algo vergonzoso. Dice, vamos a renunciar a lo oculto y vergonzoso. Dice, 2 Corintios 4, 1 al 2. Acuérdense que este documento, esta predicación, yo lo voy a mandar así escrita al WhatsApp para que usted la pueda bajar, descargar, de acuerdo a la capacidad que usted tenga. Algunos pueden ser de imprimir, ¿entiende? Y si no, lo puede leer usted ahí en el WhatsApp. Pero para que usted recuerde durante la semana esta palabra. Dice el Espíritu Santo por boca de Pablo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien dice, escuche, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Bueno, decía el hermano Nacondia que había un lechero en su ilustración, que la gente decía, ¿qué le pasa al lechero que la leche que está más rica? ¿Qué le ha hecho? Y está muy rica la leche. Dice que se convirtió en esto, pero ¿qué tiene que ver? La que se convierta a Cristo no tiene que ver con la calidad de la leche. Entonces le vienen y le preguntan al lechero, escúcheme, don Carlos, ¿por qué su leche ahora es tan rica? Y bueno, porque me convertí a Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, porque ahora no le he hecho agua. Entonces, adulterar la palabra de Dios significa que uno le agrega a la Biblia de forma tal que la Biblia pierde toda la esencia del cambio, el poder para transformar. Acá dice que renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, ¿eh? Lo que nos causa vergüenza, ¿cierto? Entonces, no tenemos que hacer cosas que nos causen vergüenza. Yo estuve escuchando una hermana a la madrugada porque nos levantamos con mi esposa temprano para orar y hay una hermana que también se levantó para madrugar y me mandaba un mensaje y me decía, pastor, usted sabe que anoche cuando yo vine a la puerta de su casa y lo vi a usted sentado con su esposa y con su hija, me dio ganas de llorar, empecé a llorar porque yo vi qué paz que se sentía ahí en su casa, cómo está con su hija, con su hijo, bueno, y yo quise hacer eso con mi esposo, pero tienen que ser dos para que podamos hacer eso. Y no me pude poner de acuerdo. Entonces, no me fue bien. Pero cuando usted me iba a visitar, yo sentía vergüenza porque vivíamos una doble vida. Entonces, tenía vergüenza de mi forma de vivir, de cómo vivía mi esposo. Entonces,
Si usted, hermano y usted, hermana, no quiere tener vergüenza, tiene que renunciar a lo oculto, es decir, eh, tenemos que vivir delante de Dios, no delante de la gente. ¿Qué significa vivir delante de Dios? Bueno, que lo que yo no haría delante de la gente, no lo hago cuando estoy solo. ¿Sí? Me daría vergüenza que yo me vean peleando con mi esposa. Cuando yo estoy solo con ella, no me pongo a pelear. Pero si yo decía, si mi esposa me dice, mira, mi amor, ¿por qué no compramos un guante de boxeo y nos agarramos a bollo? Eso da vergüenza, no hagamos eso. ¿Me entiendes? No hacer esas cosas. No hacer que los platos huelen, que huelen las ollas, que los vecinos vean que huelen las cacerolas, o que la esposa está fabricando una ondita para ondearlo al esposo, ¿entiendes? Y, qué vergüenza, llegó el pastor, llegó el hermano, ¿me entiendes? No, sino tener una forma de vivir que, aunque sea poquitos cambios, pero empezar, no engañar a la gente, no engañar a los hermanos, vivir de una manera adecuada. Es acá decir, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Hoy comenzamos a caminar sin vergüenza, solo en la verdad. Dice acá en tercera carta de Juan, no tiene capítulo, tiene versículo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y dice Dios acá, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a causar el gozo a nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. Vamos a causar el gozo. Vamos a volvernos a la verdad. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos que santifiques tu nombre y que por amor a Él nos perdones, nos limpies y nos purifiques para que caminemos solo en tu luz y en tu verdad. Gracias, Padre, por habernos escuchado, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu amado